Hermanos, buenos días. En este día a estar en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ya hemos visto en las semanas anteriores cómo el diablo tiene un sistema global de engaño a través de la Babilonia religiosa, la Babilonia materialista. Y esta Babilonia sabemos que representa el esfuerzo del enemigo para lograr que los hombres intenten vivir y ser felices sin Dios, ¿verdad? Es algo tremendo. Su estrategia es alejar de los hombres, alejar a los hombres de su lealtad, de la lealtad que todos debemos al único Dios verdadero. Entonces, en este día vamos a tener un bosquejo de 4 puntos. Primero, la alabanza y la adoración que se da a Dios. Después, el anuncio de las bodas del Cordero. En tercer lugar, tenemos a este jinete victorioso sobre un caballo blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, la batalla conocida como de Armagedón. Entonces, oremos para que Dios nos ayude a declarar su verdad y que seamos edificados por ella. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido adorarte, que nos has concedido exaltarte y hemos tenido el gozo y el placer de entonar estos himnos para manifestarte nuestro amor y nuestro agradecimiento por tu grande obra en pro de nosotros. Y ahora te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar y a entender tu palabra para vivir una vida de testimonio y de obediencia delante de los hombres, que traiga honor y gloria para ti, Señor. Rogamos que nos ayudes a escuchar con atención y te pedimos, Padre, que tu palabra llegue también a aquellos que están buscando en este tiempo, movidos, Señor, por las providencias y movidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que ayudes a los que están buscando salvación y puedan mirar a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado para salvar a los pecadores. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este día vamos a arrancar aquí recordando en Apocalipsis 16, en el versículo 17, cómo es que cuando es derramada la séptima copa, capítulo 16 y versículo 17 de Apocalipsis, se nos dice que el ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Y entonces fueron hechos relámpagos y truenos y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande que no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Entonces, este pasaje nos muestra cómo aquí el derramamiento de la séptima copa abre la puerta, ¿no?, para este gran acontecimiento que fue la destrucción de Babilonia religiosa y Babilonia materialista. Y entonces este capítulo 19 nos muestra primeramente, ¿no?, los primeros 5 versículos, los primeros 6 versículos nos muestran un gran acto de adoración, nos muestran una acción de gracias muy fuerte, y esta acción de gracias tiene como nota sobresaliente, ¿no?, que es realizada también por varios motivos que vamos a señalar. La palabra usada es aquí aleluya, que quiere decir alabado sea Dios, alabado sea Jah, alabado sea Jehová. En el Nuevo Testamento aparece 4 veces esta palabra aleluya,
Y curiosamente, las 4 veces están aquí en este capítulo 19, ¿verdad? De Apocalipsis. Y ¿cuáles son los motivos por los cuales es Dios alabado desde el cielo, ¿no? En primer lugar, nos dice los primeros versículos, o el primer versículo en el capítulo 19, nos dice que es por la salvación obtenida, porque también la alabanza se le tributa a Dios por su honor y la gloria de Dios que han sido vindicadas al destruir a Babilonia, por haber manifestado su poder. No es tan sencillo derrocar un sistema que está enraizado en los corazones de mucha gente en el mundo, y no es sencillo derrumbar ese sistema establecido, pero el Dios Todopoderoso se ha manifestado y ha derrocado a esa Babilonia religiosa y materialista. Por lo tanto, recibe el honor y la alabanza. También recibe Dios honor y alabanza porque se ha manifestado su justicia, y especialmente porque dice, sus juicios son justos y son verdaderos, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, ¿no?, en la voz de los hombres que dicen, o pasa por su mente, queremos que se haga justicia o queremos que se nos haga justicia. Pues aquí está el momento que los hombres están señalando, ¿no?, que están pensando. No es de la manera quizás que ellos quieren, pero aquí está manifestándose la verdadera justicia de Dios, hecha conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y el momento esperado de la justicia está entonces aquí. Esta acción de justicia, al haber derrocado a la Babilonia religiosa y al haber derrocado a la Babilonia materialista, arranca estas alabanzas en el cielo, ¿no? Estas voces de aleluya. El versículo 3 nos vuelve a mostrar esta adoración, ¿sí? Y ahora dice, estamos adorando a Dios y diciendo, alabado sea Él. ¿Por qué? Porque ha destruido Babilonia y esta destrucción es para siempre. Quiere decir que no se va a volver a levantar, quiere decir que no volverá otra vez a engañar, que no volverá a cometer los mismos abusos. Su humo, dice, sube para siempre, por los siglos de los siglos, dice en la versión 60. Ahora, estas expresiones contagian, ¿no?, la multitud en el cielo, y ahora también en un acto de gran reverencia y en un acto de adoración, los querubines que están delante del trono de Dios y los 24 ancianos se inclinan también en una forma reverente delante de Dios y dicen las mismas palabras. Amén. Así sea, ¿no? Que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Aleluya, ¿no? Que Dios sea alabado. Entonces, esto es Dios entronizado, es exaltado de una manera maravillosa en estos primeros 6 versículos. Y en medio de esta sublime adoración y exhortación, surge una voz desde el trono que dice y está invitando, exhortando a todos los hombres, dice, grandes y pequeños, a todos los siervos de Dios, que se unan a este canto, que se unan a esta alabanza y que repitan juntamente, ¿no?, todas las personas, todos los siervos de Dios, este himno, alabado sea Dios. Muchas veces cuando estamos escuchando la predicación, cuando estamos adorando a Dios, estas expresiones salen de nuestro corazón y con nuestra boca expresamos aleluya, ¿verdad? Alabado sea Dios, gloria a Dios, aleluya, decimos en la adoración cotidiana de la iglesia a nuestro Salvador. Esta voz que exhorta a los hombres a adorar y alabar a Dios es como el director de una orquesta dándole la entrada a un coro, a un instrumento, a otra persona. En este caso, le da entrada a esta gran compañía en el cielo
Y la compañía vuelve a repetir, alabado sea Dios, y lo hace por una cuestión muy especial. Lo hace por la cuestión de que Él dice, ha establecido, la traducción en la versión católica. En la versión católica dice, porque, aleluya, dice, porque Él ha establecido su reino. La palabra reinar está aquí en pasado. En la versión, en la Reina Valera textual también dice, el Señor Todopoderoso asumió el reino. El Señor Todopoderoso reina, dice la versión 60. En realidad es el establecimiento de su reino. Podemos entender, ¿no? Esta celebración se da en este contexto. El derrumbamiento de la Babilonia trae, ¿no? El encumbramiento de Dios, vindica su justicia, vindica su verdad, vindica su causa, y esto es lo que arranca tantos loores y alabanzas en el cielo y en el corazón de todos los hijos de Dios. Es una gran celebración. Entonces, la caída de Babilonia introduce el establecimiento del reino y ya abre la puerta, ¿no? Por eso es la grande alabanza. Abre la puerta porque enseguida se nos da un grande anuncio. Este es nuestro segundo punto. ¿Por qué hay tanta alegría? Dice, porque ya estamos viendo lo que viene, ¿no? Lo que viene son las bodas del Cordero. El establecimiento, la derrota del mal y el establecimiento del reino de Dios traen precisamente la llegada, ¿no? El anuncio de las bodas del Cordero. Se trata de este punto, ¿no? Las bodas del Cordero son venidas. Y podemos recordar que en las bodas, al estilo judío, había 3 etapas. Sí, la primera etapa es la etapa del compromiso. Se hace el compromiso o la promesa de matrimonio. Son los esponsales o el tiempo del desposorio, vamos a decirlo así, así se menciona. En segundo lugar, después venía la presentación y el pago de la dote. Y ya después, en tercer lugar, venía la celebración del matrimonio. Y esta ilustración es valedera, ¿no? Cuando hablamos de la salvación y cuando hablamos de la obra de Cristo. Porque nosotros sabemos, ¿no? En una forma sencilla, que en el pacto eterno, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trazaron un plan. Ahí el Hijo se comprometió, ¿verdad? E hizo la promesa eligió a su esposa desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En ese pacto de gracia. Después, en el tiempo, hace 2000 años, en números cerrados, estamos hablando que Cristo vino y se presentó y pagó la dote, ¿no? Muriendo en la cruz del Calvario. Lo que tenemos aquí ahora, hablar de las bodas, es la segunda venida de Cristo que está viniendo para tomar a su esposa y para vivir eternamente con ella en el cielo. Entonces, el anuncio conmociona el cielo y conmociona todos los corazones de los creyentes. Ya viene el Salvador, ¿no? Y viene para las bodas. Este es el anuncio maravilloso que se hace. Lo que vendrá causa gran alegría porque vienen las bodas del Cordero. Entonces vuelvo a repetir, la destrucción del sistema anticristiano llamado Babilonia abre el camino para este gran acontecimiento esperado por todos los creyentes. Los creyentes somos la esposa de Cristo. Entonces estamos esperando el tiempo final de que seamos llevados a vivir eternamente con Él, ¿no? Entonces el anuncio es ya llegan las bodas, ¿no? Ya por fin partiremos de este mundo y estaremos eternamente con Dios en el cielo. Todo eso es motivo de gozo, ¿no? La ilustración usada aquí por el apóstol al hablar al mostrársele las bodas del Cordero, es la alegría, ¿no? de una novia que está esperando la fecha de su boda, y cuando llega la fecha de su boda
se arregla y se prepara, porque ya llegó el momento, no va a llegar a vivir con su amado para siempre. Y esta es la ilustración que tenemos. La esposa dice, se ha preparado, se le ha concedido. Es curioso porque la escritura usa aquí en esta parte que se le ha concedido a la esposa que se vista de gala, ¿no? Que se vista de las acciones justas. La palabra usada aquí para cubrirse con esa justicia es la misma palabra usada en Romanos capítulo 5, versículo 16, cuando habla de la justicia, de la justificación que Cristo imputa en los creyentes, salvándoles. Y esta frase es usada pues ahí en Romanos, y podemos decir con certeza que se trata, ¿no?, de la justificación o de la justicia de Cristo imputada en la vida de los creyentes. Este es el vestido de bodas. Esto es lo que nos capacita para ser la esposa del Cordero. La justicia de Cristo que nos hace ver perfectos a los ojos de Dios, sin ninguna falla, sin ninguna mancha, todos nuestros pecados perdonados y mirando solamente la obra perfecta de Cristo como si fuera nuestra, ¿no?, en nuestras propias vidas. Cuando dice que a la esposa le ha concedido vestirse de las acciones justas, no nos está diciendo que sea posible que nosotros vayamos a añadir a la justicia perfecta imputada de Cristo, ¿sí? Esta justicia de la justificación es igual en todos los creyentes y no puede ser añadida ni modificada. Es la obra perfecta de Cristo en nosotros. Si nosotros consideramos al ladrón que murió en la cruz al lado de Cristo, junto a Cristo, también crucificado, recordamos que él no tuvo tiempo de hacer ninguna obra, pero él está listo para las bodas, ¿no? Porque había sido justificado con esa justicia perfecta imputada de Cristo. Tan justificado como un hombre que sale de este mundo después de 20 años de servicio en el camino del Señor. Entonces, ¿cuál es la forma en que la esposa debe prepararse? Eso sería la pregunta para nosotros. Y yo creo que el pensamiento apostólico está en el hecho, como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, cuando exhorta a los creyentes a la santificación y a la obediencia. Y dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo en vuestra fe mostrad o añadid en vuestra fe virtud, y en la virtud conocimiento, y en el conocimiento dominio propio, y en el dominio propio paciencia, y en la paciencia piedad, y en la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Se trata entonces no de añadir a la justificación perfecta, que nosotros no podemos hacerlo, pero se trata de vivir vidas santas. Se trata de añadir, ¿no? Siempre la justificación verdadera vendrá acompañada de una santificación verdadera en la vida de los creyentes. Son dos cosas que no se pueden separar, ¿sí? Es como el nuevo nacimiento traerá como consecuencia la manifestación de las cualidades o las características del nuevo ser en Cristo. Entonces, podemos nosotros prepararnos ahora como la esposa del Cordero, viviendo una vida digna de nuestra justificación, de la justificación que hemos recibido, siendo congruentes en nuestra profesión de fe? Esa palabra tan continuamente señalada, ¿no? Que seamos congruentes, que no digamos una cosa y hagamos otra, que no tengamos un sentir en el corazón y acabemos viviendo de otra manera. De eso se trata, de ser congruentes. Tenemos una visión de fe, somos justificados en Cristo, entonces vivamos en conformidad con esa profesión de fe. ¿Cómo podemos prepararnos? Siendo esforzados y responsables en nuestro proceso de santificación, no descuidándolo. Dijo Tito en el capítulo 2 y versículo 10, hagan las cosas bien, pórtense bien, así van a adornar la doctrina de Cristo.
esto es lo que sucede, ¿no? Un creyente que ha sido salvado se prepara para ese gran encuentro con Cristo en las bodas del Cordero, santificándose, añadiendo, viviendo una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y perseverando en la fe de Cristo. Cuando son señaladas estas cosas, la voz del ángel dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo cual nosotros debemos de poner mucha atención. O sea, el carácter de Dios no va a cambiar. Nos está advirtiendo, nos está diciendo que debemos vivir vidas congruentes. Si tú te quedas sin este llamado, sin esa invitación a las bodas, entonces eso significa que estarás perdido eternamente. El Señor Jesús, por medio de su evangelio, nos encontró así perdidos y nos trajo, nos llevó a su reino, a su causa. Y entre tanto que el Señor viene, esta invitación es extendida continuamente a través de la predicación del evangelio, para que aquellos que no han sido reconciliados con Dios se arrepientan y vengan y hagan las paces con su Salvador, con nuestro Salvador. Ahora, ante esta celebración, ante estas cosas maravillosas que el apóstol Juan ha visto y se le han mostrado, él tiene una reacción, ¿no? Que era la reacción continua de muchas personas, son señalados así en el tiempo del Nuevo Testamento. Tenían la inclinación a postrarse y adorar, ¿no? De hecho, cuando el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2 de Colosenses, nos dice, ni deis culto a los ángeles, ¿no? Que era una tentación o una inclinación. Aquí se nos muestra, ¿no? En esta parte final, en el versículo 10 del capítulo 19, se nos dice, ¿no? Que en un acto quizás impensado, en un acto emocional, conmovido, el apóstol Juan se postra delante del ángel, ¿verdad? Y se inclinó al ángel, se inclinó al portavoz que le estaba transmitiendo la verdad de Dios. Y en el capítulo 22 y en el versículo 8 vemos con tristeza, ¿no? Que el apóstol Juan vuelve a repetir el mismo pecado, ¿verdad? Se inclina ante el ángel y el ángel se reprende en una forma sencilla al apóstol diciendo, no te postres ante mí, ¿verdad? Porque tú y yo somos consiervos. Adora a Dios. O sea, no andes adorando a los ángeles, no tantas personas que hoy en día están engañados buscando su ángel de la guarda y quién sabe qué tantas cosas, encendiéndole velas y haciendo cosas que Dios prohíbe en su palabra, ¿no? Aquí un apóstol, esto nos debe llevar a considerar nuestra propia vida. A veces somos llevados por las emociones. Una persona que es llevada por las emociones no está actuando en forma correcta, ¿verdad? Aquí Juan se dejó llevar quizás por sus emociones de la revelación que estaba recibiendo. Con razón el apóstol Pablo le da gracias a Dios y dice, qué bueno que me has dado este aguijón en la carne, ¿no? Para que la grandeza de la revelación que he recibido no me provocara orgullo y exaltación. Me has dado este aguijón, dice, qué bueno. Y así, al ver en este caso, ¿no? el error del apóstol al inclinarse ante un ángel, nosotros debemos entender, ¿no? No debemos actuar en forma emocional. Y qué bueno si somos reprendidos, ¿no? Si traemos algún aguijón en nuestra vida para que no nos exaltemos y no actuemos en forma precipitada ni emocional, ¿no? Que tantas veces somos arrastrados, actuamos sin pensar. En este caso, Juan actuó sin pensar y se encontró infraccionando y dando adoración a alguien que no debía dar adoración, ¿no? Entonces, este error o pecado entonces puede caer, hay que tener cuidado. Y termina en esta parte, en nuestro segundo punto, en el versículo 10,
aunque es de manera enunciativa, en el capítulo 19 y versículo 10, el ángel dice, adora a Dios, y nos da enseguida un principio de hermenéutica muy sencillo, ¿no? Porque dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? Poniendo a Jesús como centro de toda interpretación bíblica, ¿verdad? Poniendo la vida, la persona y la obra de Cristo como el centro de la interpretación correcta de las Escrituras. Ese es un principio de hermenéutica que nunca debemos pasar por alto, ¿no? O sea, si nosotros queremos entender la Biblia, ¿sí? Aparte de Cristo, jamás lo vamos a lograr. No se puede tener la comprensión de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento, si no tenemos el centro de interpretación, que es la persona, la vida, la obra, la muerte, la resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Este es el principio de hermenéutica que está aquí, ¿no? El que quiere entender la Escritura debe comenzar, ¿no? Postrándose, inclinándose, adorando, sirviendo ¿a quién? A Cristo. Ese es el principio de interpretación. Ahora, el tercer punto, el anuncio de las bodas, el anuncio de las bodas del Cordero, da por sentado un hecho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí después de la alabanza en el cielo? Ese es nuestro primer punto. Luego, después, el anuncio de las bodas del Cordero. Entonces, si ya son las bodas, si ya se acerca, ¿qué quiere decir? El novio está a la puerta, ¿verdad? Quiere decir que la segunda venida está encima. Y esto es lo que nos está mostrando, ¿no? Aparece en el cielo un guerrero victorioso, ¿no? Montado en un caballo blanco con un gran ejército celestial. Y esta descripción vean ustedes en Isaías, en el capítulo 63. Esta descripción encuentra su trasfondo profético en el libro de Isaías. Podemos leer en el versículo 1 hasta el 6, nos dice, ¿quién es este que viene de Edom? Aquí no se dice el nombre, ¿no? O sea, ustedes lo van a deducir al escuchar la lectura. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? Dice, pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. O sea, cuando nosotros vemos a este jinete vestido con una ropa manchada de sangre, no estaba en la cruz, no está en la cruz, está pisando el lagar de la ira de Dios, ¿no? Ya no es ese Cristo manso y humilde, como vamos a ver en un momento más, ¿sí? Ya no es ese príncipe de paz, ahora es ese guerrero victorioso que viene para aplastar y derrocar a todos sus enemigos. Porque dice, el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos es venido. ¿Sí? Y miré y no había quien ayudara y maravilléme que no hubiera quien sustentase y salvóme mi brazo y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, embriaguélos de mi furor y derribé a tierra su fortaleza. Entonces, esta descripción viene de aquí. Esta presentación de Cristo en el cielo, como dice en Apocalipsis 19, es su regreso. Y obviamente Cristo no viene a tomar la cruz nuevamente, ¿no? Obvio que no viene a tomar la cruz nuevamente. En su regreso Cristo derrotará a todos sus enemigos. En su segunda venida será un acto de justicia lo que se manifestará. La fidelidad y la veracidad de la palabra de Dios serán vindicadas en el regreso de Cristo. Para que las bodas puedan venir,
se requiere extirpar, ¿sí?, todo el mal que existe, ¿no?, para establecer un reino de justicia, y entonces viene la celebración. Sabemos que desde su resurrección, Cristo murió en la cruz, ¿sí?, fue sepultado y resucitó al tercer día. Desde entonces Cristo reina, esto lo entendemos, pero ¿en dónde reina? Reina en el corazón de los creyentes, en el corazón de sus hijos. Su reino es solo sobre los creyentes. Todavía no vemos que todas las personas le sean sujetas, que todas las naciones le obedezcan, que todas las naciones se muevan a la voz de Él. Vemos en su voluntad permisiva que hay mucho poder y mucha autoridad todavía en las manos del mal, en las manos del maligno. Por tanto, es necesario que esta segunda venida sea, como dice 1 Corintios 15, en el versículo 25, porque es menester, dice, es menester, es necesario que Cristo venga. Versículo 25, es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Cristo viene, ¿para qué? En su segunda venida, ¿para ofrecerse otra vez en la cruz? No. Entonces, ¿a qué viene? Viene a reinar, para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, este guerrero victorioso y conquistador es identificado. Y varios nombres le son dados en esa sección, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, Él es fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque en su primera venida, ¿sí?, declaró y testificó la verdad de la vida y del propósito de Dios. Es fiel y verdadero. Dios prometió antes de la fundación del mundo enviar a su Hijo. ¿Y qué pasó? Lo envió. Y dio testimonio de la verdad. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué verdad nos comunicó? Nos comunicó los valores de los mandamientos, nos comunicó la verdad de una vida justa aquí sobre la tierra que los hombres considerarían como algo imposible. Él vivió una vida de obediencia aquí, en un mundo caído, y obtuvo una victoria sobre la muerte, señalando, ¿no?, su poder y su señorío, ¿sí?, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte. Esa es la verdad. Vino a cumplir lo pactado. ¿Cuál es su arma? Obligó a las personas. No, dice, su arma es su justicia. No es la arbitrariedad, sino la justicia. Y sus ojos son como llama de fuego. Esa es la idea de la omnisciencia de Dios, que penetra todas las intenciones y los deseos y las inclinaciones del corazón. Su omnisciencia que no permitirá que nadie escape delante de Él. Es el Todopoderoso, ¿sí?, indicado aquí. Ahora dice, que venía montado en este caballo blanco y tenía muchas diademas, ¿no? El indicativo, las coronas, las diademas que indican todo su poder, el todo poder de Dios. ¿Y quién es? Juan utiliza una de sus palabras favoritas, ¿no?, que aparecen en su evangelio. Dice, tiene por nombre en su pierna, dice, el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Con esa palabra, Juan enlaza así como si estirara todo su mano a través del tiempo hasta el Apocalipsis, hasta el Génesis, perdón, cuando esta palabra dio origen a todas las cosas. Y esta misma palabra vendrá para cerrar el tiempo, ¿no?, para consumar todas las cosas que Dios ha establecido. El mundo tiene un sentido, el mundo tiene una historia, el mundo tiene una dirección. El mismo que la creó, ¿sí?, el mismo que vino y dio testimonio y partió la historia de este mundo en dos, ahora en su segunda venida para triunfar y establecer su reino y poner a cada uno en su lugar. Es el Todopoderoso. Este es el verbo de Dios, tal
como lo nombró Juan en su evangelio, ¿no? Ahora, aunque he señalado, la escritura dice, viene con los ángeles de su poder, su ejército es el ejército celestial, aquí vienen las nubes, veas, segunda de Tesalonicenses 1:7, donde nos muestra cómo Cristo volverá. Dice 2:7, ya está, estoy hablando de segunda de Tesalonicenses 1:7, perdón. Y a vosotros que sois atribulados, dice, es justo, dice, dad gozo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo. ¿Con quiénes viene? Dice, con los ángeles de su poder. Entonces, el apóstol da este anuncio y viene Cristo y nos apunta además que Él usará una sola herramienta, ¿no? La espada de su boca, que nosotros sabemos que es la palabra, ¿verdad? Para derrotar a todos sus enemigos. Dios creó el mundo por su palabra, Él dijo y fue hecho. Y ahora el juicio sobre el viejo orden es efectuado de la misma manera con el poder de su palabra, ¿no? Y así llegamos a lo que es el final de la historia en su segunda venida. El final de la historia es que el humilde carpintero de Nazaret se manifestará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que nos está diciendo Juan ahora, ¿no? Nuestro último punto en este bosquejo, el capítulo 19 de Apocalipsis termina batalla conocida, ¿no? Vea en Apocalipsis 16, que leímos al principio, porque las naciones son reunidas por esta trinidad satánica, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Dice que enviaron 3 espíritus inmundos, capítulo 16, versículo 13, y para congregar, dice, ir a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Es la batalla, dice versículo 16, los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Los ejércitos enemigos reunidos ahí, y la visión de Cristo viniendo con sus ángeles. ¿A dónde viene? Viene a enfrentar a este ejército para aplastarlo, ¿no? ¿Qué usará? La espada, el poder de su palabra. Los ángeles pudiera haber venido solo, ¿no? Y destruirlo, pero viene manifestando su grandeza acompañado de sus ángeles. Y en esta batalla conocida como la batalla de Armagedón, según Apocalipsis 16, aunque la batalla nunca es descrita, ¿sí? Solamente manifiesta la ilustración, y sale un ángel invitando a las aves del cielo. ¿Cuáles son las aves del cielo que son invitadas? Las aves del cielo que son invitadas son las que vuelan en el cielo, ¿no? Es decir, en este caso nosotros entendemos la señal donde se junten las águilas, dice, donde se junten los buitres a comer, dice, vengan porque viene esta gran cena de Dios, dice, así es nombrada en el capítulo 17, versículo 19, 17, venid y congregaos a la cena, dice, del gran Dios. Esta es la contraparte, ¿no? Mientras son las bodas del Cordero, lo que va a venir en relación con los enemigos de Dios es esta cena del ¿no? Es invitado en esta batalla, por fin se manifiesta, ¿no? Abiertamente la guerra entre Cristo y Anticristo. Y ahí se da el choque en esta batalla, ¿no? La batalla decisiva había sido peleada en la cruz del Calvario, y ahora viene el remache. Y el remache es la destrucción de los enemigos de Dios. En esta
que la batalla, no hay ninguna descripción de espadazos, no hay aviones, no hay nada, solamente se nos informa el resultado de la batalla. Y el resultado de la batalla es que, versículo 20, la bestia fue presa, el anticristo, y con ella también el falso profeta que había hecho las señales delante de ella y que había engañado a las naciones, ¿no? Y los demás, los reyes y todos los demás, dice, los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos. Entonces, Juan nos informa la derrota de estos enemigos, la bestia y el falso profeta, y si son echados al lago de fuego. No aparece aquí la palabra infierno, pero nosotros entendemos, ¿no? Si leemos, por ejemplo, Mateo 5, 22, donde Cristo dice, si una persona dice, no matarás, pero yo te digo que si tú odias a tu prójimo, ¿sí? Y piensas mal en contra de él, le dices raca o necio, dice, ya lo mataste, y tu parte será, ¿en dónde? ¿Sí? En el infierno, en la ajena, ¿sí? Y que describe como un lugar de fuego, ¿no? Como un lugar de fuego. Entonces, el infierno mencionado por Cristo ahora es colocado aquí, ¿no? Algunas versiones traducen que el infierno y la muerte le seguían. La palabra que aparece traducida ahí es como Hades, no es la palabra ajena, es la palabra Hades. Y debe ser traducida como aparece en la versión 60, ¿no? El Hades y la muerte les seguían y son echados también ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, y las aves así tienen su festín. O sea, hemos tenido ahora este bosquejo así de esta manera, las alabanzas en el cielo. Y luego encontramos, ¿no? Después de las alabanzas, el gozo, la alegría, el anuncio de las bodas. Y después tenemos la presentación de Cristo en el cielo con su ejército celestial para venir en el cuarto punto a la batalla final de Armagedón y derrotar a todos sus enemigos. Ese es el contenido del capítulo 19. Tremendo. Y quisiera cerrar con algunos comentarios de aplicación. En primer lugar, observar, ¿no? Al estudiar ese pasaje, podemos observar un gran contraste en las reacciones provocadas, ¿no? Comenzamos desde el capítulo 17 y 18 viendo la caída de Babilonia religiosa y Babilonia materialista. Y en este capítulo 19 vemos la reacción en el cielo, mientras el capítulo 18 nos dice, y hubo gran lamentación de los reyes, de los que tenían barcos, de los que estaban comerciando, todos estaban tristes y lamentando, ¿no? Mientras para muchos la caída de Babilonia significó frustración y lamento, vemos la contraparte en el cielo, ¿no? Y en el corazón de los creyentes. Para otros, la caída de Babilonia significó motivo de celebración y gozo, ¿no? La escritura nos da esta contraparte, ¿no? En unos lamentación, frustración, pérdida, y en otros gozo, alegría, contentamiento. Y esto es lo que va a ocurrir. Al final, este mundo será partido solo en dos lugares, no en dos partes. Habrá una división de toda la humanidad. Los que tendrán lamento y tristeza y lloro y pérdida, y los que tendrán gozo y alegría y redención y el cielo. Esto es lo que está presentado aquí. Sin lugar a dudas, este evento saca a la luz lo que hay en los corazones. Y debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Con quién te identificas? ¿Con los que pierden o con los que tienen el gozo y el contentamiento? ¿Se angustió tu corazón por la caída de este? ¿Se angustia tu corazón o se angustió cuando estás escuchando la caída de Babilonia, la caída de este mundo? ¿Se regocija tu
con el triunfo de Dios y su causa y su reino y la derrota de sus enemigos? ¿Tienes gozo? Y uno puede identificar, ¿no?, lo que ha sentido al leer estos pasajes, lo que ha sentido al escuchar la expresión el triunfo de Cristo, lo que ha sentido al ver vindicado su causa, su lugar, o lo que ha sentido por la pérdida, ¿no? Como se fue todo, toda mi esperanza estaba aquí en el mundo, entonces llorarás y tendrás una pérdida eterna, ¿no? Este pasaje manifiesta los corazones. Te pregunto si hay un eco en tu corazón que pueda decir también, aleluya, gloria a Dios. O lo que hay en tu corazón es un lamento por haber perdido lo único que tenías, porque siempre has vivido solo para lo terrenal. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Aquí queda manifiesto, ¿no? En segundo lugar, con respecto a las bodas del Cordero, podemos hacer el comentario, ¿no? Muchos se distraen discutiendo quién es la novia y quién es la esposa y discuten mucho eso entre los teólogos, ¿no? Si Israel, si la novia, no, es solo la iglesia, y están discutiendo un sinfín de razones dan. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura cuando nos está anunciando las bodas del Cordero? ¿Qué te transmite? ¿Qué te enseña esta imagen? Recuerden que el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje de imágenes, ¿verdad? Donde el apóstol ve imágenes que transmiten esas ideas. ¿Qué es lo que está transmitiendo la idea de las bodas del Cordero? La imagen transmite o ilustra la gran felicidad que tendrá el pueblo de Dios al llegar a una vida de comunión eterna con su Dios. Eso es lo que transmite la imagen. No, si las bodas del Cordero ilustran la gran felicidad que tendrá el pueblo de Dios al llegar a la cúspide, al momento de su unión, a una vida de comunión eterna. Ya conocemos algo de esa felicidad ahora, pero la tendremos ya libres de pecado, transformados, sin una mancha y listos para disfrutar eternamente de la comunión con Dios. Los que están discutiendo quién es la novia y quién es si Israel, si la iglesia, y se pasan discutiendo muchas cosas de estas, se olvidan, ¿no? Le voy a poner una ilustración que nos va a ayudar. ¿Sí? Si usted lee por ahí, lo lee en su casa, capítulo 22 de Mateo y capítulo 25. El capítulo 22 se refiere a la parábola de la fiesta de bodas. Y en la parábola de la fiesta de bodas dice, ve y trae a los invitados. No, los invitados no quieren venir. Entonces vete por las calles y invita a todo el que se atraviese por ahí, tú invítalo. ¿Sí? Y luego te das cuenta, ¿qué es lo que está en la figura de la fiesta de bodas? ¿Quiénes son el evento principal ahí? ¿Quién es la persona principal? ¿Quién es? Los invitados, los que vienen a las bodas. No es la novia, no es la esposa, son los invitados. Los creyentes son los invitados, los que oyen el Evangelio y reciben el Evangelio y vienen a Cristo. Luego en el capítulo 25 están las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Sí? Y las que van al cielo con Cristo, ¿quiénes son? Las vírgenes prudentes. O sea, no estamos hablando de la esposa, estamos hablando del cortejo. O sea, la figura de la boda tiene esta riqueza, ¿verdad? Entonces aquí, no, que la novia, que la esposa, o sea, date cuenta, lo que se está señalando es la felicidad que se nos presentará cuando seamos llevados al cielo a vivir eternamente en comunión con Dios. Ese es el propósito de hablar de las bodas. Yo creo que este es el fin que tenemos de anunciar así nuestro encuentro con Cristo, ¿no? Todos conocemos la felicidad que existe en lo que es una boda, ¿no? Y salvo que vayas con un cañón en la espalda, ¿sí? La imagen de la boda es una imagen de gozo, de alegría y de felicidad, ¿no? ¿Sí me explico? Y eso es lo que nos transmite la Escritura. Ahora, en tercer lugar, una valoración correcta del futuro que nos espera como pueblo de Dios nos debe llevar a considerar la forma como vivimos,
la forma como usamos nuestro tiempo aquí y si estamos valorando correctamente el futuro, de acuerdo a lo que estamos oyendo, entonces tomaremos nuestra vida y nuestro tiempo presente como una oportunidad de preparación para la eternidad. Cuando despilfarramos nuestra vida y cuando despilfarramos nuestro tiempo, estamos diciendo en una forma práctica que no apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, si nosotros valoramos correctamente, también hemos de vivir en una forma correcta. En cuarto lugar, es impresionante mirar a Cristo en su caballo blanco todopoderoso que viene a someter a todos sus enemigos. Y aparecen destellos de su poder y de su grandeza durante todo su ministerio terrenal, haciendo milagros y prodigios. Aparece su grandeza cuando levanta su mano y calma la tempestad, ¿no? Aparece su grandeza cuando atraviesa caminando sobre el mar, sometiendo a los endemoniados que caían delante de él. O simplemente como Juan nos narra aquel momento en Juan 18, versículo, los primeros 6 versículos, Juan nos narra el momento cuando Judas trae toda la compañía de los que le iban a apresar. Entonces llegan al huerto y Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos contestan, buscamos a Jesús de Nazaret. Y la respuesta de Cristo es, yo soy. Y al momento que dijo, yo soy, se varon ellos, se cayeron todos, ¿no? Es un destello de la grandeza de Dios. Ahora te lo imaginas viniendo, ¿no? En su caballo, el verbo de Dios, ¿sí? En toda su grandeza, en todo su poder. Cuando dice, pero ¿qué armas trae? Es la palabra de su boca, con su pura palabra. Hoy todavía viene en este tiempo Cristo con su evangelio para todos los que están escuchando. Y todavía viene hoy como el príncipe de paz. Hoy está extendiendo su bondadosa mano de misericordia e invitando a los pecadores para que se rindan, para que depongan sus armas en contra de Él y se sometan voluntariamente a Él, se entreguen a Él. La predicación del Evangelio es una invitación formal a un lugar donde no habrá pecado y no habrá pecadores. Es un mundo nuevo donde no habrá hipocresía, ni mentira, ni maldición, ni engaños, solo verdad y amor verdadero. Y debemos advertir a las personas, no puedes entrar a este lugar con un corazón no arrepentido. No puedes entrar a este lugar en un estilo de vida de rebeldía hacia Dios. No pueden ser rey Dios, no puede ser rey Cristo y tú al mismo tiempo. Tienes que ser lo que tú eres, una criatura, y someterte a Él en los términos y condiciones que Dios te establece a través de su evangelio. Todas las personas que siguen pretendiendo vivir una vida de fantasía, de ser reyes y señores de su propia vida, solamente encontrarán sufrimiento, frustración y perdición eterna. Porque en su segunda venida, Cristo ya no vendrá como príncipe de paz. Cristo vendrá en su caballo blanco, victorioso y conquistador para aplastar a todos sus enemigos. Ya no vendrá en son de paz, sino para someter a la fuerza a todos sus enemigos. La espada de su boca y la vara de su poder nos ponen de manifiesto que traerá con él todas las acusaciones en contra de todos sus enemigos para derrotarles y aplastarles, ¿no? Entonces, el ruego siempre en la predicación del Evangelio
es invitar a todas las personas a que vengan, que se sometan, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Cristo, dejen de vivir en su estilo de vida y comiencen a vivir tal como su Creador y nuestro Señor Jesucristo anuncia, ¿sí? y declara en su santa palabra. Oremos para que Dios, por medio de su palabra, hermanos. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esa mañana nuevamente dándote las gracias porque nos haces meditar en ese gran momento cuando tú vendrás para celebrar las bodas del Cordero. Y Señor, nos dejas ver que el tiempo de conciliación y el tiempo de salvación es ahora. Te rogamos, Padre, que muevas el corazón de las personas que están escuchando tu evangelio, que sean conducidos a arrepentirse de haber vivido en forma autónoma, independiente, como si fueran reyes y señores, porque solo hay un rey y un señor, y es nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pedimos que les concedas ojos para ver y oídos para oír, para que no tengan que enfrentar esa terrible realidad de encontrarse con sus pecados y encontrarse con ya sin una oportunidad de reconciliarse ni de humillarse ni de sentirse, sino habiendo fracasado para entrar a una eternidad de perdición y sufrimiento. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre la convicción que Él hace en aquellos que van, y te pedimos que en todo ello tu nombre sea vindicado, Señor. Te reconocemos y te adoramos y te damos gracias porque nuestros corazones estaban muertos tocante a las cosas del Evangelio, pero tú nos diste vida y hay un eco en la mente y en nuestro corazón que también clama y también dice aleluya y alabado seas tú y glorificado seas tú. Y anhelamos, Padre, que sea establecido tu reino y que tú recibas el honor y la gloria que tú mereces, Padre. Te bendecimos por tu palabra y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.